Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, llamado Las bibliotecas académicas, retos, desafíos y oportunidades. Esta vez con un invitado especial del TEC de Monterrey de México, con una propuesta muy interesante que nos permitirá conocer cómo es el modelo de trabajo que se está desarrollando en ese lugar y que podría decirse se ha anticipado a muchos cambios que hoy las bibliotecas del mundo están transitando como consecuencia de lo que ha sido la pandemia. Este no es el caso del TEC de Monterrey, quienes debido a su nuevo modelo educativo han pensado ya de antemano cosas que el resto del mundo está conociendo hoy a la fuerza. Es por eso que nuestro ponente nos dará una mirada innovadora a cómo debería ser la biblioteca de los nuevos tiempos. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero dar lugar al decano de la Universidad Católica Argentina, el doctor Martín Acevedo Miño, que nos dirá algunas palabras de bienvenida al encuentro antes de comenzar con la exposición magistral. Adelante, Martín. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto encontrarnos, aunque sea virtualmente, ¿no? Siendo huéspedes esta mañana para nosotros en Argentina, mucho más temprano, me imagino, en México. Desconozco si hay algún otro país representado en este encuentro con alguna otra franja horaria, otro uso horario. Pero bueno, como les decía, es realmente un gusto que esta mañana podamos compartir este espacio hablando de estos temas críticos, ¿no? Los desafíos, los retos, pero también las oportunidades que esta especial situación nos ha planteado a todo nivel, ¿no? Yo vengo del área del derecho y el enfoque de mi estudio, de lo que he escrito, de lo que abordamos con mis colegas, tiene que ver, bueno, con las restricciones, con las particularidades que el momento nos impone, ¿no? Creo que esto sucede a todo nivel, no solo lo vemos nosotros desde las restricciones que se suceden en el ámbito del derecho, sino que también es aplicable a todas las ramas, a todos nuestros trabajos, a todas nuestras actividades, y en ese sentido creo que está bueno hacer un alto en el camino y preguntarnos, bueno, ¿cuáles han sido estos retos y cuáles son las oportunidades que han nacido a partir de esta situación inesperada? Nosotros como universidad hemos encarado un camino hacia un nuevo modelo educativo y en eso nuestra cercanía institucional con nuestros amigos del TEC de Monterrey ha sido fundamental, así que celebro especialmente vuestra presencia esta mañana aquí. Creo que también a partir de estas nuevas perspectivas desde las que vemos nuestra tarea, han surgido, bueno, la posibilidad de la utilización de nuevas herramientas para enfrentar estas situaciones inesperadas, pero que también pueden servir para tiempos de normalidad. Y en ese sentido creo que la mirada sobre este contexto, estas herramientas, estas nuevas posibilidades, estas oportunidades en el rol de las bibliotecas es de capital importancia que abordemos. Así que en tan especial temática celebro el encuentro de esta mañana, les agradezco que nos acompañen, les doy la bienvenida a la universidad y espero que tengan un provechoso intercambio entre ustedes como decía, en esta temática que resulta de interés, pero que a su vez tiene una destacable importancia en la gestión académica. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable por compartir estos minutos con nosotros y darnos la bienvenida y la apertura a este encuentro. Muchas gracias, Martín, por tus palabras, por tu bienvenida. Sabemos que este encuentro va a dejarnos muchas enseñanzas, así que ahora lo que vamos a hacer es proceder a presentar a nuestro ponente. José Vladimir Burgos Aguilar es maestro en Administración de Tecnologías de la Información, así como maestro en Ciencias de Información y Administración del Conocimiento por el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación están centradas en el desarrollo de estrategias tecnológicas para la educación, innovación educativa, administración del conocimiento y el movimiento educativo abierto. Es director nacional de las bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, miembro de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y de la oficina del International Council for Open of Distance Education, OER Latinoamérica.
así como miembro del Consejo del Nodo Regional de Educación Abierta para América Latina, auspiciado por el Consorcio Global de Educación, OE Global. Ha fungido como líder de proyectos y asesor en la implementación de distintas iniciativas de innovación educativa, como el sistema de aprendizaje móvil, el repositorio institucional, la generación de la política institucional de acceso abierto del Tecnológico de Monterrey, entre otras. Además, es autor de libros de especialidad en tecnología educativa e innovación, con Editorial Trillas en 2010 y Editorial Limusa 2007. Además de esto, es coeditor de libros y autor de diversos capítulos de libros con producción científica de artículos de investigación en innovación educativa y administración del conocimiento. Adelante, Vladimir, el público es tuyo. Gracias. Primero que nada, agradecer este espacio tan agradable a la distancia, pero tan cercanos que lo siento aquí en esta pantalla, y esta nueva normalidad que nos lleva a tener este tipo de conversaciones tan ricas, y espero que sea tan provechosa como espero lo podamos tener en este momento. Me voy a permitir compartir mi pantalla para iniciar la presentación del día de hoy. Entiendo también ya se les ha compartido una cuenta de correo para compartir cualquier mensaje, pregunta, duda que pudieran tener en el transcurso de la sesión. Y con gustos, creo que también tenemos en la dinámica de la agenda de la conversación del día de hoy un espacio para poder conversar esas dudas o esas preguntas que quisieran tener. El abordaje que me voy a permitir tener el día de hoy inicia pensando sobre todo en los retos que tenemos macroeconómicos. Uno de los retos evidentemente es esta contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, pero no es el único reto que ya estábamos viviendo las bibliotecas y las universidades en el mundo. Hay otros retos que me voy a permitir contextualizar en este inicio de la presentación y de tal manera que me permita ir tejiendo la narrativa hacia el caso del Tecnológico de Monterrey con algunas de las acciones que estamos llevando a cabo para salir adelante en estos retos, desafíos y oportunidades como nos declara el decano, que tenemos que aprovecharlas también. Lo primero es, creo que reflexionar un poco el reto que tenemos con nuestros alumnos. Cada vez vemos que los alumnos digitales o alumnos del siglo XXI, llamados millennial, centennial o generación Z, nos demandan una dinámica muy interesante con tecnologías en clase, era en lo presencial, ahora en lo virtual. Tenemos también el reto de profesores del siglo XX, es decir, nosotros, generación X y otras generaciones, que empezamos a migrar hacia lo digital y a entender estas nuevas generaciones digitales. El reto en nuestras universidades de tener aulas del siglo XIX, en la cual es importante empezar a enriquecer con tecnología. Aulas que tradicionalmente no cambiaban mucho, excepto el pizarrón, si era verde, negro o blanco, y algo de tecnología alrededor. Cada vez más es más demandante el uso de tecnología digital con cámaras web o de transmisión digital. Y las bibliotecas del siglo XVIII, que en la universidad ha sido como el área que ha tardado un poco más en avanzar en estos retos digitales que se están viviendo hoy en día. Y lo menciono porque, por ejemplo, aquí vemos una fotografía de una universidad, una foto de 1800 de la Universidad de Virginia, y pueden observar cómo esta fotografía en el tiempo, pues seguramente hay muchas universidades que ustedes conocen que tienen una biblioteca académica muy parecida, con las estanterías a un lado, llenas de libros, y las mesas de trabajo a un lado para poder estudiar o trabajar en equipo. Pues eso ya se daba desde 1800, ¿no? También otra fotografía vamos a mostrar aquí, más reciente, de la Universidad de Michigan, muy parecido, ya con foto más
a color. La dinámica o el cuadro es muy similar. Las estanterías de madera, muy bonitos, con los herrajes de acero, con los libros académicos muy bien catalogados y las mesas a un costado para el estudio en silencio con los muchachos y el trabajo en equipo. Aquí vemos otra fotografía también más reciente de la Universidad de Payap, en donde también las estanterías. Y creo que sí pudiera poner muchas fotografías de muchas universidades y serían muy similares, ¿no? Claro, hay excepciones, ya hay universidades que están incursionando en cambios diferentes en el diseño de los espacios y eso es un reto importante. No es el motivo de la sesión del día de hoy, es un reto que quiero mostrar porque la pandemia también pues, nos ha limitado el acceso a los espacios. Otro de los retos que tenemos como biblioteca, estoy mostrando una gráfica del índice de precio del consumidor en los Estados Unidos y se puede apreciar el costo de vida que tiene un norteamericano o un ciudadano en los Estados Unidos. Y pueden ver, por ejemplo, que lo que más preocupa a una familia, los que somos padres de familia, los que tenemos una obligación en casa, pues nos preocupa mucho los servicios médicos, ¿verdad? Que van a la alza, la vivienda, la hipoteca de la casa, los alimentos. Pero fíjense cómo en la parte superior, lo que más ha incrementado el costo es la colegiatura, la matrícula, college tuition, y los libros de texto. De hecho, los libros de texto han incrementado cada año de manera exponencial, como se puede ver aquí, y es un reto en las bibliotecas poder llevar a cabo estos procesos de desarrollo de colecciones y de planeación en el presupuesto para tener los libros que requieren nuestros alumnos, nuestros profesores en el diseño de sus materias y de consulta general. Y esto es importante porque al final del día en nuestra biblioteca y nuestra universidad hay recursos limitados y tenemos que hacer una excelente planeación en el presupuesto para poder cubrir la suficiencia, la pertinencia que nos están pidiendo en la institución. Aquí se muestra, por ejemplo, dos gráficas que me resultaron bastante interesantes, más recientes. Por ejemplo, la venta de libros, ebooks o digitales en los Estados Unidos, y se puede apreciar cómo el libro digital, ebook, en ventas ya está muy por encima, o no muy por encima, pero por encima de los libros impresos en el 2018. Del lado izquierdo se pueden ver las barras rojas. La barra roja más fuerte es impreso, print, y la barra un poco más rosa, ebook, ya está por encima. También se puede apreciar, bueno, que en el 2014 era otra situación. Y fíjense cómo en 4 años ha evolucionado este tema. Y se puede ver en otros países cómo se está dando la producción y venta de ebooks. Lo que se puede apreciar aquí es que cada vez más, cada año, hay una mayor demanda de colecciones digitales o de ebooks por parte de nuestros profesores, de nuestros alumnos, y evidentemente por el tipo de vida que vivimos cada día más con tecnología en nuestros ambientes, en el aula y en nuestra casa. En la gráfica inferior se muestra otra gráfica en la que se cuestiona, por ejemplo, si en España los libros digitales pudieran ayudar a salir adelante y rescatar el formato digital de los libros, ¿verdad? Los libros impresos, la barra gris, la gráfica gris, la línea gris va en declive y la barra verde, que es la de ebooks, va a la alza. Eso es importante también ver en ese tipo de contextos. Ahora bien, de alguna manera podríamos decir, bueno, parece ser que hay una preferencia cada vez mayor en cuanto a libros digitales,
lo que estamos viendo es que no necesariamente es así. Se puede ver que la naturaleza humana es importante y entonces, si bien hay muchos más libros digitales disponibles, el gusto o la preferencia de consulta, de lectura, los hábitos de lectura favorecen al impreso. Entonces, aquí también es importante considerar en todas estas tomas de decisiones que tenemos en biblioteca de, bueno, parece ser que la tendencia va a digital, pero también tenemos que hacer algo en cuanto a las preferencias de consulta y lectura de nuestros usuarios. Y evidentemente en las universidades académicas o bachilleratos pudiéramos tener menor resistencia, precisamente por lo que comentaba hace un momento. Tenemos una nueva generación millennial, centennial, que están más dispuestos a aceptar este tipo de formato digital que los que tenemos un poco más de años de experiencia hacia atrás y que nos cuesta un poquito más de trabajo aceptar los cambios y esta resistencia natural, ¿no? Aquí muestro otro de los retos también muy importantes en las bibliotecas. Esta es una gráfica que nos comparte la ARL, Association of Research Libraries, el más reciente del 2018, y se puede apreciar en esta gráfica uno de los retos que también tenemos en las bibliotecas pensando en suscripciones digitales, en las bases de datos, lo que tenemos que tener de consulta de referencia para nuestros usuarios. Se puede ver que de los gastos que se tienen en las bibliotecas en los Estados Unidos y muchas de ellas de Canadá, la línea roja, la que va hacia arriba, la más alta en escala, se refiere precisamente a los gastos en colecciones seriadas o seriales, y eso tiene que ver en el costo que cada año se cubre en la universidad por suscripciones a información que es muy valiosa para nuestros alumnos académica y de investigación. Hay otros gastos de materiales bibliográficos y evidentemente los gastos operativos y los gastos en sueldos del personal de biblioteca que están a la baja, pero el gasto o la partida presupuestal que más nos preocupa en biblioteca cada año es el de las suscripciones digitales. Y estar viendo, por ejemplo, qué están haciendo otras universidades en el mundo. Evidentemente en el mundo se le llaman los big deals y hay universidades en el mundo que ya están haciendo algo al respecto. Tenemos casos en Alemania, tenemos casos en California, Finlandia, que los big deals los están de alguna manera, algo que parecía imposible, pues los están enfrentando de una manera muy interesante. Nosotros también los vemos como bundles o paquetes que nos ofrecen. Y bueno, aquí el reto es esta negociación tan importante que se tiene que llevar a cabo con estos empresas que nos ayudan a tener acceso a información tan valiosa que es necesaria para nuestros alumnos y profesores e investigadores. Hay algunas iniciativas a nivel mundial que es importante que las bibliotecas tengamos en cuenta, que estemos observando qué es lo que está pasando con ellas. Por ejemplo, el Plan S en la Comisión Europea, en los países europeos. Este plan, que se llama Plan S, postula en que se integran un grupo de organizaciones que dan el financiamiento hacia la investigación y que todas las entidades, las universidades, los institutos que reciban esos fondos deberán de estar comprometidos a tener sus resultados de producción científica y tecnológica en acceso abierto sin un periodo de embargo, es decir, en acceso inmediato a partir del 2021. Este plan se modificó, se tenía pensado que quienes recibieran estos fondos ya deberían de estar comprometidos a compartir la producción científica a partir del 2020. Bueno, hubo ciertas conversaciones, ciertas negociaciones
y se logró que se llevara al 2021, pero el 2021 no está tan lejos, ya está a la vuelta de la esquina y podemos ver que cada vez más habrá más producción científica en acceso abierto de universidades, institutos, centros de investigación que reciban fondos de la Comisión Europea. Y mantenerse actualizada. Se escucha un micrófono, perdón. El contenido. Ahora, aquí se muestran algunas entidades que participan en el Plan S y podrán ver institutos y organismos muy importantes en Europa que financian la producción científica y académica. Todos estos organismos están integrados en el Plan S y es importante considerarlo precisamente cuando hablamos de desarrollo de colecciones en biblioteca y cómo estamos percibiendo la adopción del acceso abierto en nuestras universidades. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, una gráfica de la Comisión Europea de las tendencias en cuanto a publicaciones de acceso abierto en un periodo del 2009 al 2018. Se puede apreciar que hay un crecimiento importante en acceso abierto, sobre todo en lo que se llama el acceso Gold o oro. Hay otras versiones de acceso abierto como el green, el híbrido, el bronce. Es importante en biblioteca estar familiarizados con estas avenidas, qué significan estos colores, la avenida, este tipo de modalidades de acceso, porque luego también en la universidad nos preguntan los profesores, los investigadores sobre este tipo de temas y poder responder puntualmente a estas inquietudes. Por ejemplo, en qué revista conviene publicar, si son revistas de alto factor de impacto, si tienen algún cuartil y qué son los cuartiles, 1, 2, 3. Esa información es conocimiento que un bibliotecario que está apoyando a una universidad y está apoyando a la universidad a posicionarse mediante la visibilidad científica, pues debe de poder tener claridad de qué se trata. Aquí se ve el cambio sustancial del porcentaje. En el anterior estábamos viendo, a ver, un cambio. Sí, aquí se están mostrando las etiquetas. Creo que es más claro los porcentajes específicos. Ahora, también hay otras iniciativas en América Latina. Me da gusto que se creen este tipo de iniciativas como es Amélica, apoyado por las universidades que están aquí, la Universidad Autónoma del Estado de México, que también apoya Redalic. Seguramente estamos familiarizados con Redalic. Amélica es otra de las iniciativas fuertes que está empujando este grupo de universidades y habla de cómo apoyar la producción científica desde la universidad. En la siguiente gráfica tengo un comparativo que hizo la directora Ariana Becerril, que es la directora de tecnologías de Redalic y que es impulsora, promotora de Amélica. Y se puede apreciar que en su reflexión, pues ella señala que en América Latina lo que se busca pues es apoyar mucho a la academia, a la producción académica científica desde la universidad, el fortalecimiento de los equipos editoriales desde las instituciones académicas, proveyendo tecnología, asesoría y mayor visibilidad. El plan S está un poco más orientado a regular acuerdos comerciales con las editoriales, que también es bastante importante. Creo que las dos se complementan muy bien y nos van a ayudar mucho en las decisiones que tomemos cada año, pensando en desarrollo de colecciones sobre todo, ¿verdad? Aquí se puede apreciar un estudio reciente del 2019 en donde señalan el futuro del acceso abierto y lo mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Pero estaba en inglés, el gold, el oro, el híbrido, el bronce, el verde, y aquí se muestra, puse una etiqueta
para tratar de clarificar de qué se trataba cada una de estas avenidas. La revista Oro, la modalidad Oro, son revistas de acceso abierto al 100%, las híbridas, revistas con acceso gratuito, disponible desde el sitio del editor con una licencia, el bronce, revista de acceso gratuito, disponible desde el sitio del editor sin licencia de acceso abierto, con un periodo de embargo por la editorial. El verde permite el acceso gratuito y la copia a texto completo desde un repositorio institucional. Quienes estamos en bibliotecas también debemos de empezar a familiarizarnos con los repositorios institucionales y las políticas de acceso abierto. Y cerrado, pues evidentemente es con candado, ¿verdad? Sin acceso. Pero se puede apreciar aquí en estas gráficas también cómo se ve el crecimiento. En el 2019, el 31% de todos los artículos disponibles como acceso abierto y el 52% de las vistas provenientes de artículos de acceso abierto. Para el 2025 se estima un incremento de 10 puntos, es decir, del 44% de todos los artículos estarán disponibles en acceso abierto, gracias a iniciativas como Plan S, Amélica y otras más. Y el 70% de las vistas de los artículos serán de artículos de acceso abierto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos va a impactar en las bibliotecas, en las decisiones de desarrollo de colecciones? Creo que uno de los retos importantes es empezar a familiarizarnos muy bien con lo que es el acceso abierto, las avenidas, las modalidades, qué son estas licencias. Cuando me preguntan cómo sé yo si una revista comulga con el acceso abierto, yo les comento que hay algo que se llama Sherpa Romeo, que es una iniciativa también que concentra las políticas editoriales de las revistas y las cuales permite tener acceso a conocer si la revista comulga con alguna de estas. Aquí se puede ver otra iniciativa que creo que también conocemos muy bien, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto. La última vez que lo consulté esta semana tenía indizadas más de 15,000 journals con más de 12,000 artículos, no, 5 millones, perdón, 5,300,000 de artículos y de 134 países. Y bueno, distintas instituciones, organismos que soportan este tipo de iniciativa porque es importante la visibilidad, la divulgación y el bienestar de los países en el acceso y producción del conocimiento. ¿Cómo estamos aprovechando este tipo de iniciativas? ¿Cómo lo estamos midiendo? Son de los temas que debemos de empezar a conversar también. Hay otra iniciativa que espero que también conozcan, se llama un paywall. Y esta iniciativa también pues, permite tener acceso a más de 27 millones de artículos académicos, de más de 50,000 editores o publishers, como mencionan ellos. Y lo que me resulta bastante atractivo de esta iniciativa, además de los organismos que apoyan este tipo de iniciativa, como es Scopus, Otero, Research Council del Reino Unido, la Biblioteca de British, es que fíjense cómo en la página también de este proveedor, de un paywall, que un paywall es un proyecto de un grupo que se llama Our Research. Y esta página o este blog que estoy haciendo aquí mención señala que más de 1,600 bibliotecas académicas han integrado copias de acceso abierto cuando no tienen acceso a suscripción comercial. Y un paywall se integra en los descubridores. Cuando hablamos de bibliotecas digitales y hablamos de descubridores, hablamos de una tecnología que se llama el Discovery Tool o el componente tecnológico que permite indizar a los artículos y darle mayor visibilidad. Un paywall se integra en estos descubridores de una manera muy interesante y permite hacer búsquedas a los usuarios. Y aquí da cuenta que más de 1,600 bibliotecas académicas ya están incorporando un paywall en su oferta y también manejan un plugin que es un botón que cuando estás navegando en internet y encuentras el artículo, le
seleccionas este plugin que se instala en el browser y te hace una búsqueda de artículos de acceso abierto. Otra de las iniciativas importantes en el tema de acceso abierto, hay una herramienta que se llama Dimensions, y este artículo, esta publicación es del 2019. Dimensions provee distintas funcionalidades. Algunas de ellas le han permitido que se le compare con herramientas como Scopus y Web of Science para poder identificar pues el análisis cienciométrico de la producción científica de una institución o del acceso de la producción científica. Y lo que da cuenta este reporte y que señalo aquí en esta cita es que lo que ellos están observando y descubriendo, que en lo general es mucho mejor publicar en avenidas de acceso abierto, pensando en investigadores que están buscando tener mucha visibilidad y mucha citación. Y también da cuenta de una herramienta ahí que se llama Altmetric. Y Altmetric también es una herramienta que nos ayuda mucho en el área de investigación para identificar en redes sociales qué visibilidad están teniendo los artículos. Entonces, son herramientas que en biblioteca pues las tenemos que conocer también, porque nuestros investigadores están en este mundo de visibilidad académica y científica. Ahora, uno de los retos que tenemos también en la universidad es que los alumnos y nuestros profesores, cuando preparan sus clases, no solamente citan o recomiendan producción científica, académica o libros, también ofrecen otro tipo de información a sus alumnos que no necesariamente es texto, puede ser video, o cápsulas de video, imágenes y otro tipo de recursos para la enseñanza, materiales didácticos. Y aquí es donde es importante identificar, por ejemplo, lo que está haciendo Creative Commons, que es este organismo que facilita un compendio de licencias de acceso abierto con distintas implicaciones o atributos, se pudiera llamar. Son atributos que van desde equivalencia a lo que es acceso público hasta permitir el acceso comercial, pero facilitando el acceso sin costo. Lo que están viendo en esta página que da cuenta del 2017 es que tiene más de 1.400 millones de recursos o materiales identificados en Internet que facilitan una licencia abierta. Si ustedes usan Google como yo, seguramente se van a la parte de búsqueda avanzada. Creo que son pocos los usuarios que se van luego a la búsqueda avanzada o que hacen acceso por herramientas o filtros adicionales. Google permite hacer filtros por el tipo de licencia cuando estás buscando imágenes, por ejemplo. Y entonces puedas ubicar imágenes con Creative Commons. Esto es bien importante para los profesores y los alumnos. Por ejemplo, cuando el profesor está preparando su material de PowerPoint y necesita ilustrar un concepto, saber que puede incorporar una imagen y la atribución que le debe de dar. Y así como en un trabajo de investigación hacen una cita en formato APA o MLA o Turabian o la que ellos consideren, es importante también que cuando tomen un material de Internet, citen o den atribución al material que están incorporando para no infringir derechos de autor. De tal manera que el profesor, cuando incorpora una ilustración, una imagen, ¿a quién le va a preguntar cómo hacer una cita? Por lo general acuden a la biblioteca y le preguntan cómo cito una imagen, cómo cito la incorporación de un video en mi clase, en Canvas o en algún, ya de un comercial, perdón, en el LMS, ¿verdad? Si voy a poner el video embebido ahí en mi clase, ¿qué atribución debo de darle? No es nada más tomar el material que me encontré en Internet y lo incluyo.
porque no todo el material que está en Internet respeta derechos de autor. Y nosotros en biblioteca estamos cuidando mucho eso, como guardianes del conocimiento, si lo queremos ver así, de cómo incorporar y aprovechar mejor el conocimiento. Y aquí se puede ver algunas iniciativas muy importantes que se usan, por ejemplo, para el estudio académico también. Por ejemplo, en bachillerato, que están estudiando arte, Europeana es una referencia importante. Estábamos hablando de DOAG, PLOS, por ejemplo. Hay mucho material en acceso abierto y esto también se conoce como recursos educativos abiertos. Una iniciativa que ya no es tan nueva, tiene ya algunos años y que promueve mucho el aprovechamiento de los materiales didácticos para la enseñanza en la universidad. Y hay algunos repositorios temáticos con este tipo de materiales. Creo que esta gráfica es una representación más personal en la que yo estoy observando cómo hay una evolución en el acceso a la información cada vez más digital. A mí me sorprendió muchísimo cuando veo qué es lo que pasa en el Internet en un minuto de nuestras vidas. El día de hoy, ¿cuántos minutos llevamos ya aquí en la plática? ¿Y qué es lo que está pasando en el Internet? Pues para esto hay tecnología, hay empresas que están midiendo qué tantos datos se generan en Internet, qué tanta demanda se tiene, el ancho de banda. Y bueno, nosotros en biblioteca, ¿qué cosas pudiéramos estar observando? ¿Qué tanta información, conocimiento tenemos disponible desde Internet para nuestros alumnos? Por ejemplo, en acceso abierto, como estábamos mencionando hace un momento. Google se ha convertido en un bibliotecario para todos. Pueden ver, por ejemplo, en la parte inferior izquierda de mi pantalla, una síntesis de algunos puntos que rescaté. Google, por ejemplo, recibe más de 75,000 búsquedas por segundo, 4.5 millones de búsquedas por minuto. El volumen de búsquedas de Google crece en un 10%, un 15% cada año. Es decir, va incremental. Algo bastante interesante es que el 15% de las búsquedas que se hacen en un día nunca se habían realizado antes en Google. De todas esas consultas que se hacen, el 15% nunca se habían hecho preguntas. Y una persona en promedio realiza de 3 a 4 búsquedas todos los días en Google. Imagínense que nosotros queremos que nos hagan esas preguntas en biblioteca, los alumnos, dónde está el material, dónde están los libros, dónde encuentro el estudio de mercado, dónde está el estudio de economía que necesito, quién fue el autor de este material. Del lado derecho podemos ver empresas o tendencias de compañías bien importantes. Por ejemplo, hablando de YouTube, 500 horas de video que se suben por los usuarios en un minuto. 500 horas de video. Más de 300,000 historias en Instagram. No sé si ustedes conozcan, pero los muchachos más jóvenes, adolescentes, bachillerato, el TikTok les resulta fenomenal, ¿verdad? Y entonces ahí pueden ver que hay más de 2,700 instalaciones por minuto por los usuarios. El texto, los mensajes que se envían, por ejemplo, ahí en Twitter, 319 nuevos usuarios por minuto. Entonces, estamos viendo una tendencia en el que el consumo de información se está dando digital y el intercambio de información se da digital en un mundo alterno al presencial. Entonces, estamos viviendo dos mundos, el presencial y el virtual. Y el virtual es este digital, el Internet, que tenemos que ver cómo hacemos una estrategia híbrida de aprovechamiento para nuestros usuarios. A ver, ahora que estamos viviendo en esta contingencia, ¿cuáles son las apps más populares durante el coronavirus?
¿Qué es lo que más consultan a nivel mundial en este periodo de contingencia o de encierro? Netflix Party, ver películas en grupos de amigos, Microsoft Teams para trabajo colaborativo, Zoom, como la sesión que estamos teniendo en este momento, Skype, FaceTime, Discord, que es una aplicación de open source para telefonía IP y mensajería, y Slack, que es para trabajo en equipo. Fíjense cómo todas estas son herramientas para trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo colaborativo o tener una actividad a distancia, ¿no? Lo menciono también porque es importante ver cómo vamos a aprovechar estas herramientas desde la biblioteca, por ejemplo, para dar asesoría a nuestros usuarios de referencia. Me estoy adelantando un poquito a lo que les quiero compartir. Uno de los retos entonces que estoy viendo o que estamos viendo en la biblioteca es que el bibliotecario ya es de alguna manera un profesional de la información en el cual hace un trabajo excelente de identificar proveedores editoriales, contenidos, conocimiento. A esto le estamos llamando curador de contenidos, o le estoy poniendo yo como curador de contenidos, pero curador de contenidos también digitales. Cómo el bibliotecario tiene que tener esta inteligencia editorial amplia de lo que sucede en el mundo presencial y lo que sucede en el mundo digital para hacer algo que yo le llamo esta curaduría de, uno, descubrir qué está pasando en el mundo. Imagínense por dónde empiezo en el Internet, con qué catálogos, a dónde me voy para encontrar el mejor recurso para mis usuarios. ¿Me voy a la DOAG? ¿Me voy a la Europeana? ¿Me voy a dónde? Tengo que empezar a tener esta inteligencia editorial digital para poder ver y encontrar el contenido que necesitan en mi universidad para un programa, para un reto, una actividad académica. Y una vez que encuentro ese material, hacer un proceso de preselección para el profesor, para hacerle alguna recomendación. Yo le llamo aquí poner en valor el recurso de información para la academia. Si antes llevábamos el libro y lo poníamos en valor y le decíamos al profesor, esta es la última edición, está en español, pasta blanda, pasta dura, y trae un CD con materiales. ¿Ahora qué vamos a hacer? Profesor, aquí está este contenido emergente de vanguardia digital, interactivo, de realidad virtual o de 3D o interactivo para que sus alumnos conozcan muy bien cómo trabaja el tiro parabólico con una simulación o conozcan muy bien el órgano del cuerpo en el área de medicina y puedan hacer una disección digital sin tener que tener el hueso por delante, ¿verdad? Cosas bastante interesantes que agreguen valor y que el profesor no necesariamente sabe que existe. Nosotros acercarle esa información al profesor, al alumno y facilitar la adopción. Que el profesor puede incorporar ese recurso a su clase y que lo pueda citar y lo pueda recomendar desde una actividad de aprendizaje. Entonces nos volvemos asesores, creo que hay un término de teacher librarian en el cual pues el bibliotecario asesora al profesor, acompaña al profesor en el diseño de actividades o en incorporar los recursos para su clase y cómo incorporarlos a su plataforma digital, este entorno virtual de aprendizaje para que los alumnos tengan acceso a él. Entonces nos volvemos curadores de contenidos digitales. Ahora, tomo esta referencia de, bueno, que es una biblioteca académica en nuestra opinión. Bueno, la referencia que estoy tomando es de la American Library Association. Aquí está la traducción al español de lo que se considera que es una biblioteca académica por la ALA. Y la biblioteca se considera que es esta colección de recursos en una variedad de formatos y señala variedad porque no está limitado al impreso, como lo señala aquí, organizada por
profesionales de la información, expertos que proporcionan acceso físico o digital, bibliográfico o intelectual a conveniencia y ofrecen servicios y programas específicos con la misión de educar, informar, instruir en una variedad de audiencias. Tenemos que conocer muy bien quién es nuestra audiencia, bachillerato, pregrado, posgrado, investigación, con el objetivo de estimular el aprendizaje individual y el desarrollo de la sociedad como un todo. Esta es la definición amplia de la American Library Association, de una biblioteca académica universitaria. Y algo que me gustó mucho también es la visión de la IFLA que liberó en el 2018, la visión global. En este reporte que ustedes pueden consultar, ahí está la referencia en la parte superior derecha, mencionan reflexiones para las bibliotecas a nivel mundial y las oportunidades que se ven. Yo resalté selectivamente algunas cosas que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, hablando de reflexiones, ellos señalan como algo muy importante de que debemos de estar comprometidos con el acceso libre. Ya lo habíamos hablado en las filminas anteriores, el acceso abierto, equitativo a la información y el conocimiento. No voy a leerlas todas, voy a hacer las que yo seleccioné, pero por favor ustedes tienen el material y consulten el reporte. La número 4, propiciamos la innovación digital, o deberíamos de propiciar, empujar el cambio digital en la universidad, el acceso al conocimiento. La número 8, deseamos ser menos burocráticos, inflexibles y menos resistentes al cambio. Pareciera ser que la opinión de las bibliotecas en el mundo es que de repente nos resistimos mucho a los cambios o somos un poco burocráticos, ¿verdad? Entonces lo que dice IFLA, hoy vamos a hacer esta reflexión y del lado derecho están las oportunidades, hablando, por ejemplo, en el número 2, actualizar nuestros roles tradicionales a esta era digital. Una evolución en la que desarrollamos nuevos músculos de inteligencia editorial y ampliamos esta visión amplia. Debemos de tener un mejor entendimiento de la comunidad, la audiencia, lo mencionaba hace un momento, y diseñar los servicios para ellos, no para nosotros. Diseñar qué es lo que le acomoda mejor al alumno. No es en el horario que a nosotros nos conviene por nuestra oficina o el horario laboral, es en el horario que le conviene al alumno buscar o atender una respuesta. Y bueno, ahí está el reto, ¿cómo lo resolvemos, verdad? Debemos de adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos, es decir, esto nos lleva a ser flexibles, a asegurar que las partes interesadas comprendan nuestro valor e impacto. Esa oportunidad a mí creo que es de las más importantes porque es cómo cambiamos la percepción que se tiene de la biblioteca en la universidad o en el mundo. De repente pareciera que no se le da el valor a la biblioteca. La biblioteca es este edificio donde hay espacios muy cómodos para el trabajo colaborativo, un espacio donde los alumnos antes de ir a clase descansan o sirve de intermediación, donde hay muchos libros. Los bibliotecarios se encargan de comprar los libros y de tenerlos ahí para nuestros alumnos. ¿Y cuál es el valor de la biblioteca académica pensando en el modelo educativo de la universidad? ¿Cómo estamos apoyando en la misión o la visión de la universidad de tener mejores alumnos, mejores profesores y mejores programas? ¿Cómo estamos evidenciando ese valor? Por ejemplo, necesitamos empezar a medir o a conversar cómo medir que nuestros alumnos tienen un mejor desempeño académico por el hecho de que consulten nuestras colecciones digitales, consulten nuestra oferta de cursos, de webinars, tienen asesoría con biblioteca y los alumnos que no usan biblioteca no tienen tan buen desempeño académico. Bueno, dar visibilidad de ello. Ya hay algunos estudios que se están dando en Estados Unidos y otras universidades. O, por ejemplo, que otra de las propuestas que se están generando es cómo contribuimos en el índice de retención. Alumnos que participan en los programas de biblioteca tienen mayor probabilidad de quedarse en la universidad que aquellos que no.
Entonces, son cosas de cómo evidenciamos el valor académico. No estoy diciendo que lo otro no sea importante, es muy importante, pero además cómo cambiamos la visión o la percepción que tienen de biblioteca otras áreas. Por ejemplo, cuando hablamos del presupuesto, siempre es, pues biblioteca es un área donde hay un costo importante. Hablábamos de suscripciones y entonces cómo evidenciamos el valor académico de esas colecciones más allá del costo, de cómo se requiere en una facultad y cómo está impactando un programa. Son de esas conversaciones que tenemos que empezar a tener y son oportunidades, precisamente, son oportunidades. Debemos desafiar las estructuras y los comportamientos existentes. Si no está el camino hecho, lo vamos a tener que hacer. Les aseguro que vamos a tener que romper estructuras, los procesos no están hechos para eso y vamos a tener que ser muy insistentes y presentar contundentemente estos cambios que vamos a estar empujando. Entonces, esta visión a mí me encantó mucho de IFLA, sobre todo por las conversaciones que quiero tener ahora de las cosas que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey. La Biblioteca del Tecnológico de Monterrey es un sistema que se conforma por 46 recintos en campus y sedes a lo largo del país y una dirección nacional. Operamos bajo un modelo de colaboración que nos permite integrar una red de servicios bibliotecarios atendiendo los 3 niveles: bachillerato, que es preparatoria, pregrado, profesional e posgrado de investigación. En biblioteca buscamos inspirar a nuestros alumnos, profesores, colaboradores y egresados en este punto de encuentro que es biblioteca, flexible, abierto, agradable, asegurando el acceso a la información, estimulando la generación interdisciplinaria del conocimiento y cómo la biblioteca busca contribuir en potenciar el aprendizaje, la co-creación, la innovación, la investigación y la vinculación académica. La biblioteca no es un ente aislado, tiene que estar conectado con el campus y con los distintos departamentos y favorecer la colaboración. El Tecnológico de Monterrey, en donde nosotros servimos o apoyamos a nuestra audiencia, pues está considerada como la universidad número 1 privada en el país, la número 28 en el mundo, por cuarto año consecutivo en el top 200, 155 en la última vez en el QS ranking. En América Latina, en el ranking 2020, subimos 3 lugares con respecto al ranking anterior. Y bueno, son algunos datos, ¿verdad? De referencia de nuestra institución y en la cual nosotros buscamos agregar mucho valor. Nuestra institución liberó un nuevo modelo dada la contingencia. El modelo se llama modelo HyFlex Plus Tech y es un modelo híbrido en el cual se combina la parte de educación a distancia y ciertas actividades presenciales, cuidando la sana distancia por estos temas de pandemia. Esta información está visible para todos, ahí está la dirección electrónica y algo importante que se está declarando aquí, que para asegurar la continuidad académica del modelo, se llama continuidad académica 2.0, la biblioteca juega un rol muy importante facilitando el acceso a la información y los servicios que se necesitan a la distancia. El modelo híbrido o HyFlex Plus Tech tiene, lo mencionaba, por un lado, la parte híbrida, donde son cursos remotos presenciales, y una vez que, de acuerdo al semáforo de la localidad se permitan iniciar ciertas actividades presenciales, siempre cuidando lo que nos indican nuestras autoridades federales, estatales, municipales y de salud, y las remotas. Todas las actividades remotas son 100% en línea y no requieren trasladarse o tener una movilidad presencial. En esto consiste el modelo HyFlex Plus Tech, y la biblioteca ofrece o garantiza los servicios virtuales a distancia
para nuestros alumnos, profesores e investigadores. Nuestra institución también tiene un sitio informativo de regreso consciente en el cual nosotros estamos enterados todos los días de las novedades, de la información que se está dando, porque si va a haber un regreso a la universidad, bajo qué condiciones se va a prestar cierta actividad, y creo que también esto es importante como una actividad que estamos haciendo como institución. Ahora tenemos la biblioteca, el portal de biblioteca para profesional y posgrado. Tuvimos un rediseño importante en la navegación. Lo hicimos mucho más visual. Era antes un poco más plano. Tratamos de que tuviera estos nuevos patrones de consumo o de lectura que están familiarizados nuestros usuarios. Si ustedes navegan en los portales de Internet, en cualquiera de ellos, verán que muchos de estos portales se navega por carruseles, por thumbnails, por imágenes, y ese es el patrón de lectura que ahora tienen nuestros usuarios. Y en biblioteca, ¿cómo hacemos más visible el acceso a la información? Ese por un lado, pero también ya estamos aplicando este término de curaduría de información. Por ejemplo, hacemos la selección de los recursos que suscribimos por escuela. Entonces, en la parte inferior pueden ver en este portal los recursos que están asociados a una escuela por programa. También estamos generando análisis de recursos de información, los que son más importantes o fundamentales por escuela, para ponerlos en valor. Estamos proveyendo portales personalizados por facultad o por escuela. Por ejemplo, el portal de negocios. Y en lugar de que tengan acceso a toda la oferta de primera intención, lo primero que consulten sea lo que es seleccionado para negocios, o para ingeniería, para medicina o para preparatoria. Que ese es el siguiente portal. Por ejemplo, pueden ver que los colores y el atractivo de primera intención es diferente, un poco más formal el anterior. En preparatoria los alumnos son más activos y requieren otro tipo de acercamiento o de abordaje. Todo esto lo estamos considerando cuando estamos hablando de curaduría, cómo ponemos los recursos con thumbnails, cómo generamos carruseles con recomendaciones de información, carruseles con materiales bibliográficos de acuerdo a lo que se requiere ese semestre. Entonces el usuario o el alumno que está navegando en el portal empieza a descubrir carruseles con información, con curado, inicialmente manual, por bibliotecarios. Lo que estamos explorando en este momento es que lo podamos hacer con tecnología, con inteligencia artificial, para poder meter ahí en los carruseles algoritmos predictivos de consulta, pero todavía no estamos ahí y la tecnología todavía no nos lo permite, estamos limitados. Entonces, en lo que eso sucede y trabajamos en conjunto con nuestros proveedores que nos ofrecen estas plataformas, la curaduría la estamos haciendo manual. Bibliotecarios especializados por escuela, haciendo la mejor selección de recursos para nuestros usuarios, preparatoria, profesional y posgrado. Algo también importante es que tenemos un solo centro de atención virtual para todos los alumnos. Este centro de atención virtual tenemos los servicios más importantes para nuestros usuarios. En este momento, por ejemplo, tenemos una limitante en cuanto al acceso de que no es autenticación federada o single sign-on con la matrícula. Usamos un NIP. Probablemente muchas bibliotecas todavía usan NIP. Ya estamos en ese proceso de integración tecnológica para que se dé con matrícula o nómina. Pero por lo pronto tenemos unas dudas recurrentes de cómo obtener el NIP para tener acceso, la renovación de los préstamos, el tema de las multas, cómo buscar ebooks, citar en formato APA, por ejemplo, cita para aclaraciones, algo importante, cita con un bibliotecario, cómo te doy una asesoría personalizada uno a uno a través de un Zoom o a través de un correo electrónico o a través de una sesión virtual. Entonces, se programan sesiones de asesoría personalizadas bajo demanda para todos los alumnos, para todos los profesores,
a través del centro de atención virtual. Y tenemos el centro de atención a profesores porque también se requiere otro acercamiento al profesor. Por ejemplo, profesores que están diseñando sus clases que requieren asesoría de material bibliográfico para incorporarlo en sus actividades, requieren una asesoría diferente, una validación de bibliografía para asegurarse que los libros no estén descatalogados o estén vigentes o que estén en formato digital, que el material que están eligiendo preferentemente sea digital. Tenemos otro tipo de servicios como, además del de cita con un bibliotecario, me gusta mucho invítame a tu clase. Invítame a tu clase y en 15 minutos, 20 minutos me coordino con usted, profesor, para dar una asesoría personalizada a su grupo sobre el uso de ciertas bases de datos, sobre el uso de ciertos recursos, sobre cómo hacer una búsqueda de mercados financieros en la biblioteca digital, o si es de medicina, dónde encuentro los clinical trials más vigentes o vanguardistas que se están viendo de coronavirus en este momento. Entonces, el bibliotecario en el grupo de clase con el profesor, invítame a tu clase. Desarrollo de profesores, estamos trabajando en una modalidad flexible de formación. Muchos de nuestros profesores, con toda esta dinámica, lo que menos tienen es tiempo. Entonces, tenemos que facilitarles una oferta flexible de desarrollo, de capacitación. Creamos un canal de video especial de biblioteca con cápsulas instruccionales sobre uso de las colecciones, las bases de datos, cómo hacer mejor uso de la biblioteca. Y el profesor en 15 minutos en una cápsula puede tener rápidamente una introducción a ciertos recursos o a ciertas colecciones y ya de alguna manera más presencial, cita con un bibliotecario para atender alguna cuestión más profunda. Pero tenemos esa flexibilidad de consulta bajo demanda de todas estas cápsulas de video, el canal de video y el servicio de obtención de documentos. Que este servicio de obtención de documentos es una estrategia también para ampliar la capacidad de la biblioteca. Todas las bibliotecas tenemos un presupuesto finito o recursos limitados, no podemos suscribir todo. Entonces, ¿qué pasa con aquello que nos demanda el profesor y que no tenemos en suscripción? Tenemos obtención de documentos. Entonces, bajo demanda, el profesor nos puede solicitar materiales y voy a platicar un poco más de ese servicio en un momento más. Tenemos un nuevo servicio que implementamos en esta contingencia que se llama el módulo de reserva digital. Y el módulo de reserva digital es una evolución de lo que teníamos en reserva presencial. Es decir, en clases presenciales el profesor le pedía a la biblioteca que ciertos libros iban a ser muy demandados y que los pusiera o los colocara en el módulo de reserva para que el alumno no se lo llevara a su casa, que si acaso lo consultara ahí en sala para que estuviera disponible para todos los alumnos. Y es material que está en reserva, que tiene ciertos atributos de préstamo diferentes a lo que está en la estantería abierta. Lo que estamos haciendo en este momento en digital es ayudarle al profesor a sustituir el material impreso por el digital. El profesor se está encontrando que lo que él había diseñado en su clase pues era presencial y los alumnos están teniendo dificultades para tener acceso al material impreso. Y también considerando que en este momento las bibliotecas en los campus están cerradas. No hay acceso a la estantería. ¿Cómo le prestamos el libro al alumno si no hay acceso al libro? Entonces, mediante esta estrategia, le estamos ayudando al profesor a que el material se encuentre en formato digital y que lo pueda entregar a través de su LMS a su alumno o lo pueda consultar con otro material sustituto. Entonces, aquí estamos trabajando muy de cerca con los profesores, entendiendo sus necesidades de lo que necesitan durante el semestre. El de obtención de documentos, que es el que quería compartir hace un momento, implementamos algo, además de
de ampliar la capacidad de biblioteca en estos términos que mencionaba de qué pasa cuando un material no lo tenemos en suscripción y se requiere, el alumno, el profesor lo necesita. Tenemos este servicio con SLA o niveles de atención de servicio, en donde en menos de 8 horas un bibliotecario atiende al profesor y internamente hacemos búsquedas del material que necesita el profesor. Muchas veces el material que necesita el profesor está en acceso abierto y él no lo sabe, y nosotros se lo facilitamos en menos de 24 horas y le decimos, mire profesor, el material que usted me está pidiendo, que no tenemos en biblioteca, ya está en acceso abierto, aquí está. Y estamos entregando ese servicio adicional de asesoría. También está el escenario de que el material no está disponible en acceso abierto o a través de ningún otro mecanismo, y entonces en biblioteca hacemos la compra selectiva de ese material para ese profesor. Y entonces el profesor tiene acceso al artículo que necesita en ciertos tiempos que están ahí declarados en los niveles de servicio. En la página tenemos publicados el tipo de material que nos pueden demandar, como son artículos que se los conseguimos en menos de 24 horas, capítulos de libros, patentes o material técnico. Todo eso se los podemos conseguir bajo demanda. Y esto también nos ayuda para el proceso de desarrollo de colecciones. Lo mencionaba hace un momento, no podemos suscribir todo, tenemos que ser muy selectivos, agregar mucho valor a lo que nos demanda la facultad, la academia, y hay algunos recursos que son probablemente muy especializados y que los consulta un grupo pequeño de usuarios, en el que no se justifica tener la suscripción anual, pero sí darle el acceso a ese grupo de usuarios. Hay algunos recursos en el cual estamos cambiando la modalidad de acceso. Teníamos en un principio todos los recursos en acceso directo, suscripción directa, siempre disponible. Estamos cambiando el formato de esos recursos, algunos de esos recursos al modelo de acceso bajo demanda. El profesor que lo necesite, se lo conseguimos cuando lo necesite, porque es más viable estratégicamente y financieramente saludable para la institución tenerlo de esa manera. Y nos está yendo muy bien. Claro, hemos implementado ahí tecnología que nos permite tener una mejor experiencia para que podamos cumplir con los tiempos de servicio y de entrega que nos estamos comprometiendo. Algo muy importante también que tenemos en biblioteca y que estamos liderando desde el 2018 es una política de acceso abierto. También se le pudiera llamar como mandato de acceso abierto o esta política, que es una postura de la institución de cómo se percibe el acceso abierto y cómo vamos a adoptar el acceso abierto. En biblioteca estamos liderando la iniciativa y ya hemos generado algunos lineamientos de acceso abierto, como por ejemplo el que las tesis de nuestros alumnos de posgrado se reciban únicamente en formato digital. Ya no recibimos ningún material impreso de tesis. Todo se recibe a través del repositorio institucional. Ese tipo de lineamientos ya se están dando a través de esta política y cuidando también los derechos de autor. Si la tesis necesita un embargo, por ejemplo, del área de ingeniería, porque el material puede ser sujeta de comercialización, se le da el periodo de embargo que se requiere de acuerdo a la ley y que el alumno señala. Todo esto se está cuidando muy bien. Y entonces lo que estamos haciendo es que el repositorio institucional RITEC que tenemos en biblioteca se convierte en el instrumento, el mecanismo institucional para promover el acceso abierto, la consulta libre y gratuita de todo el contenido académico, científico, cultural o patrimonial que tenemos bajo nuestro resguardo hacia el mundo. Y nuestro repositorio integra ya distintas colecciones o distintas comunidades. Tenemos la comunidad de patrimonio cultural, académica,
administrativa, científica y las tesis. Todo esto, mucho de todo este material ya tiene licencias y los permisos correspondientes de los autores con la licencia correspondiente, buscando la preservación, preservar el material. Ustedes saben que la preservación es importante para nosotros en biblioteca, asegurar que los contenidos no caduquen, que se tengan accesibles en el tiempo, ya sea de material académico, científico o patrimonial, dar mucha visibilidad a los autores, por ejemplo, de una tesis, de una producción científica, un artículo, fortalecer el posicionamiento de la institución y de sus profesores y fomentar la colaboración. El hecho de que estén visibles, el hecho de que los profesores estén siendo citados, ayuda a que se genere este networking entre investigadores de otras universidades y que puedan venir a ver quién está haciendo una investigación o trabajando un tema en particular e invitar a ese profesor a un proyecto, por ejemplo, que ya se está dando. El repositorio institucional, siendo un poquito más técnicos y hablando más de cienciometría y huevometría, cómo lo hemos justificado también o cómo lo estamos promoviendo de manera importante en el posicionamiento de la institución, pues el repositorio contribuye de manera importante en rankings. Los rankings que son tan importantes para las universidades, el repositorio a través de su visibilidad en Internet, su citación, por ejemplo, Webometrics, Times Higher Education, hay ciertos porcentajes y configuraciones que tienen estos rankings que permiten que el repositorio contribuya en estos datos de escalonamiento y posicionamiento. Trabajamos muy de cerca, biblioteca lo mencionaba, con otras áreas. Trabajamos muy de cerca con la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia Tecnológica y la Dirección de Investigación, que ellos miden la inteligencia científica de la institución. Y con esto creo que de acuerdo a la dinámica que me compartieron, yo estaría compartiendo una serie de filminas como son estas y estaríamos dando la oportunidad de una discusión, una conversación un poco más flexible. Entonces, regreso contigo, Soledad. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Excelente exposición. Muy completa y muy estimulante, pensando en términos de retos y desafíos, por supuesto las oportunidades también, pero visualizar, ¿no?, nuestros propios retos y desafíos. Surgen, creo, en el público también una cantidad de consultas y de preguntas de cómo han llegado y cómo han desarrollado toda esta manera de trabajar, ¿no?, y de organizarse dentro de las bibliotecas del Monterrey, porque entiendo que si bien esta situación que vos al final expresás de cómo acomodaron toda la actividad para dar respuesta al modelo nuevo de enseñanza, creo que ustedes han tenido una trayectoria de innovación y de cambios, ¿no?, en la educación superior y por ende en la biblioteca. Entiendo que también las bibliotecas del Monterrey tienen un modelo innovador en su propia gestión, por lo cual a mí me parece interesante que nos cuentes un poco cómo es la organización, cómo es el lado de adentro de las bibliotecas de ustedes, cómo han fortalecido los equipos, qué perfiles tienen, cómo son los perfiles, este curador que vos mencionás, cómo lo han ido desarrollando para lograr concretar estos desafíos y posicionarse, ¿no?, utilizar estas oportunidades y posicionarse dentro de la universidad. No sé si podrías contarnos un poquito más del lado de adentro ahora. Claro, hacia el interior, una mirada hacia el interior. Un poquito hacia el interior. Claro, es importante señalar lo que mencionaba al inicio. Somos un sistema conformado por 46 recintos de biblioteca. Estamos hablando de más de 200 bibliotecarios en el país y la gestión o la coordinación es importante. Ya traíamos o teníamos a lo largo del año, el TEC colabora mucho con tecnología y en biblioteca hemos adoptado mucha de esa tecnología institucional.
Por ejemplo, herramientas como Microsoft Teams para colaborar en grupos de trabajo. Tenemos hacia el interior los grupos de trabajo en función de ciertas categorías y nosotros le llamamos comités o comités nacionales que permiten identificar oportunidades para trabajar y proponer cosas nuevas. Por ejemplo, el comité de referencia se integra con bibliotecarios de las distintas bibliotecas en el país. El TEC de Monterrey está categorizado por regiones. Entonces buscamos que haya representatividad de las regiones en estos comités para que juntos tengan un consenso del reto que se está viviendo y juntos resuelvan un posible despliegue nacional. Entonces trabajamos mucho en equipo. Es nuestro DNA, trabajo en equipo, comités, grupos nacionales. Cuando se presenta una nueva oportunidad o un nuevo reto, integramos un equipo nacional o un comité el cual permita abordar ese desafío y trabajamos mucho a distancia, ¿verdad? Con personal que está geográficamente distante, pero muy cerca con la tecnología. Y aprovechamos lo más importante que hay en biblioteca, que es el talento de la gente, su experiencia, su conocimiento, su perfil, proveen oportunidades e ideas increíbles. Y esa, hablando de innovación, es una innovación bottom-up, cómo surge de las bases, muchas ideas creativas para que resuelven temas que luego se despliegan de manera central. Entonces, creo que eso ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo, reconocer a la gente, su trabajo y sus perfiles y ir agrupando estos procesos, tener muy claros los procesos, la documentación de procesos. La tecnología ayuda, pero si el proceso no está claramente definido o no lo medimos, pues la tecnología no nos permite habilitarlo. Entonces también la tecnología ha contribuido de manera importante para proveernos las condiciones de trabajo a distancia. Por ejemplo, nosotros en biblioteca manejamos el Sierra, que de alguna manera nos permite gestionar el catálogo y muchos componentes de biblioteca. Tenemos el descubridor, pero también tenemos algo como una intranet. Y en esta intranet de biblioteca desplegamos información, comunicados, procesos, estadísticas, de tal manera que empezamos a conectar lo presencial con lo digital que mencionaba y entonces tenemos, indistintamente que no estemos cerca, acceso al documento, al proceso, al comunicado y a la estadística de cómo estamos avanzando. Y creo que eso también nos ha ayudado bastante en esta articulación de trabajo a distancia. Hay dos perfiles que vos mencionaste que me parecen muy interesantes para desarrollar, ¿no?, dentro de nuestras bibliotecas académicas, que bueno, es el bibliotecario curador que estábamos hablando, y el teacher o docente, ¿no? ¿Qué tan importante es ese perfil dentro de la biblioteca académica? ¿Eso cómo ustedes han ido desarrollándolo? ¿Cómo visualizaron ese perfil? Yo creo que se ha dado mucho de manera natural en base a la demanda que el mismo profesor nos exige cuando llega a biblioteca. Y el rol que tenemos identificado, pues es el bibliotecario que tiene mucha experiencia y ya ha trabajado por muchos años incluso en instrucción, en formación, en referencia, capacitación, conoce muy bien las colecciones, ha desarrollado habilidades en pedagogía, en diseño instruccional, y entonces eso le permite hacer recomendaciones al profesor de cómo diseñar alguna actividad incorporando biblioteca en su clase, cómo hacer búsquedas más efectivas y asertivas cuando tienen que resolver un problema o un reto. Nosotros en el modelo educativo que tenemos trabajamos mucho el aprendizaje basado en retos. Entonces, cómo resolver un reto usando biblioteca, las herramientas que proveemos.
Entonces, el rol es muy importante el de referencia, formación e instrucción para que se dé ese proceso. Claro, porque realmente ahí es cuando la biblioteca logra, más allá de las colecciones, ¿no? Incorporarse en ese proceso de aprendizaje, o de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Es decir, lograr que el bibliotecario cumpla ese rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje, colaborando no solo con el contenido que la biblioteca tiene, sino en su rol también de docente. Creo que ese es un nuevo papel para el bibliotecario hoy, y es también una manera más de posicionar a nuestras bibliotecas dentro de la universidad y en la vida académica. Creo que también otro aspecto que es muy interesante que mencionaste es, bueno, todo el mundo del acceso abierto y el rol que el bibliotecario tiene allí para trabajar dentro de la universidad, conectado directamente de una manera colaborativa en el mismo plano con los vicerrectorados de investigación, las direcciones de investigación, ¿no? Promover estas políticas que muchas veces de acceso abierto que nuestras universidades no logran establecer y desarrollar y llevar adelante, y que de alguna manera perjudican a las propias instituciones porque no pueden lograr dar visibilidad a su producción científica. Creo que eso que has destacado, sobre todo en tu introducción, creo que es algo que nosotros también debemos prepararnos y desarrollar también habilidades ahí, porque hay un conocimiento que tener y ciertas competencias que están a la par de un investigador para poder justamente asesorar y apoyar. Ustedes también, ¿cómo manejaron? ¿Tienen un área puntual dentro del sistema? ¿Cómo coordinaron esas acciones? Creo que algo que ha ayudado mucho es la colaboración, lo he mencionado. Biblioteca ha trabajado con otras áreas, con grupos de investigadores, y estos grupos de investigadores han invitado a la biblioteca a participar en proyectos, y ha sido un ganar-ganar. El grupo investigador o el profesor está interesado en ciertos temas de asignación de fondos y de investigación en su práctica, pero también necesita de biblioteca para tener acceso a cierta información o a ciertas estrategias de cómo manejar el tema de la producción científica. Y entonces en estos grupos de trabajo colegiados hemos logrado detonar iniciativas como por ejemplo el que se haya logrado la política de acceso abierto o el repositorio institucional. El lograr que tengamos posicionado en la biblioteca un repositorio en el cual buscamos dar esta preservación y visibilidad de la producción académica científica no ha sido fácil. Y fue gracias a este trabajo en sinergia con otras áreas de investigación que se permitió que se diera esta colaboración y que hiciéramos un frente común al interior cuando hay que llevar nosotros le llamamos este caso de negocio, este business case, a autoridades para la toma de decisiones. Entonces nuestros directivos, cuando ven que ya hay un proceso de consenso, de acuerdo, de beneficios, es mucho más fácil que acepten una iniciativa de este tipo. Bien, sí, es así. Las instituciones tienen que madurar también, ¿no? A veces estos procesos para darse cuenta de la importancia, y la biblioteca ahí cumple un rol interesante porque puede recolectar esas necesidades, las puede traducir, en este caso, en repositorios o políticas, y para las autoridades, luego tomar decisiones a partir de allí es muchísimo más fácil o entendible. Hay algunas preguntas, no sé si te parece, por ahí más puntuales, que tienen que ver con la gestión que ustedes desarrollan en el TEC, como qué software de gestión utilizan, que mencionaste que Sierra, ¿no es cierto? Sierra en combinación con LibGuides para la parte del portal. LibGuides es un CMS, un Content Management System, que nos permite configurar de una manera muy atractiva el portal y los carruseles. Y eso también nos garantiza cierta autonomía, porque el hecho que podamos hacer cambios en la interfaz sin depender de un área central, por ejemplo, de tecnología, agiliza mucho los tiempos de despliegue de contenido en el portal. Entonces eso también es importante a considerar cuando hablamos de este tipo de herramientas.
el repositorio que usamos es DSpace, que es una plataforma la más usada a nivel mundial en repositorios institucionales. Y en la parte de obtención de documentos, estamos usando o aprovechando la ventaja de dos proveedores muy importantes, Reprints Desk y Get It Now. Gonzalo, no sé si hay alguna otra pregunta que te parezca importante destacar del grupo, de las consultas que van haciendo por chat, para dar oportunidad a nuestros participantes a hacerle consultas a Vladimir. Sí. Bueno, en primer lugar, Vladimir, agradecerte. Ha habido unos saludos y felicitaciones por tu exposición. Evidentemente, todo el conocimiento que nos has compartido hoy nos sirve. Y una de las preguntas que quería hacerte llegar es de Alicia Roldán, y pregunta si participan en Big Deals, porque dice que en Argentina se imponen esas prácticas para el acceso a la adquisición de material en formato electrónico. A ver, voy a tratar de interpretar la pregunta y yo entiendo que si participamos con otras universidades o consorcios en acceso a la información con paquetes o que en Estados Unidos o en otros países se le llaman big deals, ¿verdad? Nosotros estamos colaborando en México con CONRICIT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONRICIT genera una negociación con proveedores editoriales en ciertos recursos y nosotros trabajamos junto o participamos en este consorcio. Y entonces a través de ese consorcio se logran, o el objetivo de este consorcio es buscar precisamente las mejores negociaciones, los mejores precios y accesos que nos permitan tener a la universidad. Entonces, pero no es el 100%. Sí es un porcentaje importante que manejamos de esta manera, pero mucho de otro contenido lo manejamos fuera de consorcio, porque también uno de los retos que estamos visualizando es que los paquetes que nos ofrecen las editoriales o los proveedores no necesariamente cubren lo que necesitamos o nos ofrecen ciertos recursos que no necesitamos. Es decir, que en el paquete, en el bundle, pareciera que es mucho lo que nos están ofreciendo, pero en realidad no necesitamos todo eso. Necesitamos hacer negociaciones más a la medida, particulares a las necesidades de la universidad, y entonces ser más selectivos. Esto nos obliga a conocer mejor los recursos, a estudiar mejor los recursos con la academia, que ese es un proceso muy importante que detonamos con las escuelas. No lo mencioné en el discurso, pero nosotros con Biblioteca generamos un nuevo rol que es el líder de enlace académico de Biblioteca con la escuela. Y este líder nacional tiene conversaciones con el decano académico, con el decano de investigación, para tener mayor sensibilidad de la necesidad de la escuela. Tenemos 6 escuelas de profesional: ingeniería, medicina, arquitectura, arte y diseño, negocios, y cada escuela tiene necesidades diferentes de recursos de información. La Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno demanda más recursos de información, dado que no tiene laboratorios físicos u otro tipo de infraestructura física, y demanda otro tipo de herramientas. El entender claramente estas necesidades es importante, y entonces este líder de enlace académico recoge estas necesidades, las dialoga con el decano, y entonces generan propuestas. Por ejemplo, para la suscripción anual de ciertos recursos o para el cambio de modelo de ciertos recursos que están en acceso directo y moverlos a un acceso bajo demanda. Sí, ese rol creo que es sumamente interesante también desarrollar dentro de nuestras bibliotecas. Ahora, mientras que vos contabas sobre cómo se presentan hoy los recursos de información, sobre todo los comerciales, la gran dificultad es la negociación, ¿no?, hoy con los que proveen, con los proveedores, ¿no? Al menos en la Argentina es algo muy complejo,
por los costos, y no solo por los costos, sino por las modalidades de acceso, que no comprenden cuáles son las necesidades de nuestras bibliotecas, ¿no? Y por otro lado, muchas veces las editoriales locales tampoco tienen tecnología, no están preparados para dar justamente el servicio que requieren nuestros usuarios. Por lo cual todavía el mercado editorial pareciera que está inmaduro para poder hacer frente a las necesidades de hoy de un profesor, un alumno de una universidad. Y por lo cual los costos también impactan muchísimo nuestros presupuestos, y creo que, bueno, el camino tiene que ser de construcción de colecciones colaborativas con otras instituciones. Ustedes en México están pensando en construir colecciones colaborativas entre universidades o compras consorciadas. ¿Cómo manejan los recursos? Nosotros ya tenemos este tipo de colaboración de préstamo interbibliotecario, en el cual pues prestamos colecciones impresas a otras universidades, y de igual manera en esa reciprocidad tenemos acceso a materiales de otras universidades. El problema o el reto al que nos estamos enfrentando en este momento de contingencia es que no se están prestando materiales impresos, no hay esa movilidad. Entonces, el reto es digital, cómo tener acceso a colecciones digitales sin infringir derechos de autor. Y entonces ahí entra el reto, por ejemplo, de los repositorios. Hay repositorios institucionales y temáticos que sí se pueden compartir porque se tienen los derechos para hacerlo, ¿verdad? Sí. Y No, sí, adelante, Pablo. no, pero ¿qué tal? Bueno, Vladimir, gracias por la presentación y demás, hemos hablado anteriormente. Vos hiciste mención sobre al comienzo de la charla, que es algo muy interesante, sobre los contextos socioeconómicos, si se quiere, ¿no? Es decir, el incremento del costo de la educación en ciertas regiones y demás, pero también cómo desde las bibliotecas, en general estamos hablando, ¿no? Para hacer un estudio de casos, también están ciertas restricciones en lo presupuestario, entonces cómo no coincide muchas veces esa tensión entre el acceso a la educación y también accedo, pero el aporte de la biblioteca para hacia el usuario, para el alumno, está restringido o tenemos que ir trabajando y peleando. Eso a nivel, digamos, en la profesión, y como somos todos pares y está bueno, me parece, hablar de ese lugar. Digamos, ahí yo encuentro un nivel de tensión en general. Y también digo, bueno, los nuevos perfiles, la nueva adquisición de competencias de los profesionales, pero también las restricciones también en la aplicación de esa nueva competencia y demás. Digamos, puede quedarnos también otro nivel de tensión siendo netamente conceptual o teórico y en la falta de la aplicación, porque vamos en tránsito mientras tanto en las bibliotecas, sobre todo en las académicas. No es una pregunta en sí, pero digamos, es algo que me pareció muy interesante, porque comenzaste por el nivel contexto socioeconómico, de lo cual se encuentra la educación y nos encontramos. Entonces, no es un dato menor, me parece, digamos, ahí el dictar. Es decir, que en general la institución dentro del marco educativo comprenda también de la necesidad, no solamente del costo del acceso a la educación, sino en la aplicación que la biblioteca dé alcance, porque no es una organización con un fin de servicio y netamente social. Y más sobre todo con lo que vos mencionaste y hiciste mucho hincapié, que es muy interesante, sobre el acceso abierto. Nos vamos a convertir en seleccionador de fuentes, ¿no? Es decir, para acercar, para mediar. Bueno, es un poco, dije mucho, pero te quería agradecer realmente porque es un pantallazo muy general y muy interesante, ¿sí? Sí, creo que es muy oportuno, Pablo, tu comentario como conclusión inclusive, ¿no? Así que, Vladimir, no sé si hay algo más que quieras compartir con nosotros, algo que te parezca que haría falta para cerrar. Yo creo que quisiera empezar por el agradecimiento de este espacio. Creo que es muy importante que tengamos estos espacios, lo decía el decano al inicio, hacer un alto en el camino y ver dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Y no estamos solos. Creo que es importante extender estas redes de colaboración entre nosotros, ver qué estamos haciendo en distintas partes del mundo, en América Latina, y cómo estamos enfrentando, quizás desde
este contexto cultural o político, económico, ciertas situaciones y cómo podemos ir aprovechando de mejor manera las oportunidades que se nos van presentando. Entonces, yo quisiera agradecer eso y quedar a sus órdenes, sobre todo pensando en que en el futuro, espero en el futuro cercano, podamos tener otras conversaciones o alguna colaboración en la que podamos compartir información y enfrentar juntos estos retos que tenemos por delante. Sí, muchas gracias, Vladimir. Excelente tu exposición. Creo que justamente lo que mencionás, dejar las puertas abiertas, ¿no?, para seguir con un diálogo y colaborar. Creo que nuestras instituciones pueden apoyarse y hacer un trabajo conjunto. Y bueno, agradecerte muchísimo. Ha sido un placer tenerte con nosotros dentro de nuestra comunidad bibliotecaria, no solo dentro de nuestro sistema de bibliotecas y de la carrera de bibliotecología, sino también dar la oportunidad a nuestros compañeros bibliotecarios de la Argentina, y sabemos que ha habido también participantes de otras ciudades de otros países de América Latina, así que un gusto. Y bueno, no sé, Gonzalo, si querés decir algo más y damos por cerrado este webinar. Bueno, reiterar el agradecimiento a Vladimir. La verdad que hoy nos vamos con muchos aprendizajes y pensando en las nuevas oportunidades que se nos presentan a las bibliotecas. Así que muy contento, muy agradecido. El público también está muy contento con lo que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, simplemente agradecer a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy y esperemos que podamos encontrarnos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vladimir, un segundito si te quedás. Claro. Esperamos que se vayan a ir desconectando. Hubo más de 100 participantes, muy interesante número. Y esto de que estuve viendo hasta de Venezuela, estuvieron conectados, estuve mirando un poco para que vos tuvieses un panorama desde los lugares de origen. La verdad que tu exposición fue muy completa, me pareció muy interesante porque abordaste toda la problemática y que no sabía si dar más lugar al público, no sabía si vos querías o no, por eso estuve en la duda de qué preguntas, miré a ver qué preguntas puntuales podía ver que a la gente tal vez le interese, porque siendo una institución tan reconocida, cada cosa que ustedes hacen o plataforma o herramienta que incorporen es de referencia realmente. Entonces, eso también quería dar la oportunidad en general. Así que bueno, espero que te hayas sentido a gusto realmente. Sí, a gusto, la conversación clara. Estaba leyendo aquí los mensajes en lo que se está desconectando la gente. Y bueno, finalmente también, si hay algo que consideres que no se abordó, que haya llegado por mensaje o por email, con gusto me lo pueden hacer llegar y con gusto les puedo compartir alguna respuesta posterior. Entiendo que estos lo van a poder consultar posteriormente en un canal de video o algo. Sí. Y con todo gusto, la verdad, este tipo de eventos a mí me gustan mucho, sobre todo por la parte de colaboración, que lo mencionaba hace un momento. Creo que podemos hacer mucho juntos, quizás en un futuro cercano. Yo creo que sí, que esta es una puerta que se nos abre a nosotros para trabajar conjuntamente. Nuestras instituciones están trabajando juntas también, por lo cual a nosotros nos interesa el modelo justamente educativo que ustedes tienen, porque nuestra universidad está inspirándose allí y estableciendo el propio a través del asesoramiento del vicerrectorado. Creo que es de investigación, no sé, no tengo bien claro cuál es el vicerrectorado. ¿Vos sabés, Gonzalo, cuál es el vicerrectorado? De investigación. Y por otro lado, nosotros estamos gestionando un cambio dentro de la organización de nuestras bibliotecas muy similar
nosotros también somos un sistema, a lo que ustedes ya vienen desarrollando en el TEC. Entonces creo que para el año que viene podemos pensar en alguna propuesta de trabajo conjunto y ver cómo lo podemos formalizar. Claro. También dentro de la Escuela de Bibliotecología que dirige Gonzalo, creo que desde allí también se puede pensar para todo lo que signifique formación o enseñanza. Claro, sobre todo tenemos un listado de oportunidades, como lo mostré en la presentación, y una de las oportunidades que creo que también de las que creo que son más difíciles y interesantes de abordar es el tema de cómo damos cuenta o visibilidad del valor de la biblioteca en el modelo de la institución. Sí, sí. Vladimir, ¿sabes qué te iba a preguntar? Pensando en convocarte el año que viene otra vez, ¿vos por las dudas tenés alta tributaria en tu país o no? Hablando en términos bien concretos. A ver, ¿si tengo qué? Alta tributaria, nosotros le llamamos monotributo acá. Alta tributaria. Claro, porque lo que puedas facturar, porque a nosotros nos interesaría contratarte para que des cursos o alguna actividad, pero si vos no tenés algún tipo de facturación, para nosotros se nos complica para el pago. Sí, sí, ya entiendo. En México es si estamos dados de alta en Hacienda para la parte de los impuestos. No, fíjate, no estoy dado de alta como profesional independiente. Yo dependo de la institución, del Tecnológico de Monterrey, y a través del instituto es que llevamos a cabo proyectos. Por ejemplo, te platico que en este momento estamos dando una asesoría a una universidad del Brasil que se acercó también con el Tecnológico, que está muy interesada en pues, lo que está haciendo el TEC con respecto al modelo híbrido digital y cómo ellos también pudieran abordar ese tema. Y entonces lo que se hace es como una especie de proyecto de colaboración en el cual pues es de institución a institución. Lo que yo pensaba, mientras que estaba hablando Vladimir, que también en el contexto de asesoría que tiene el Monterrey con nosotros, quizás ahí también se puede encauzar el pago para él. Cierto. Sí, eso me voy a encargar de averiguarlo. Así que, como tenemos ganas de hacer algo, que seguramente te vamos a convocar en algún momento, Vladimir. Estuve mirando tu Google Scholar y muy interesante los trabajos que has hecho en todo lo que es tecnología educativa, educación a distancia y el uso de distintas herramientas que enriquecen el proceso educativo. La verdad que me pareció fantástico. Quería aprovechar y preguntarte si tenés o has hecho alguna investigación sobre todo lo que es mobile learning o gamificación, digamos, en bibliotecas o en el área educativa. Claro, en aprendizaje móvil me tocó liderar en el TEC de Monterrey la iniciativa y resulta un poco, bueno, yo cuando recuerdo me da un poco de risa o contentamiento porque eso se da por allá del 2005, 2006 y la anécdota que te comparto es porque en ese entonces la universidad virtual en la que yo estaba en la facultad, yo era profesor, tutor y cotitular en la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Yo daba clase en posgrado en la maestría en Administración de Tecnología de Información. El rector de la universidad virtual, en una de esas reuniones de desayuno en la que de alguna manera nos invita a desayunar, pero también es para ver qué está pasando, nos retó y nos decía, oigan, ¿qué tenemos que hacer en la universidad virtual para aprovechar de mejor manera la educación a distancia? Y en ese entonces estaba el auge de los móviles, los celulares. Entonces le propuse al rector algo que todavía no tenía traducción en español, que es el M-Learning o el Mobile Learning. Le gustó mucho, empezamos a explorar herramientas. En ese entonces te recordarás a Napster y podcast y ese tipo de cosas, RCS.
Le propusimos que a través de la maestría pudiéramos entregar contenidos móviles, contenidos de audio, video, por sindicación con RCS Podcast. Hicimos un convenio con Apple para tener iTunes U y tenemos distintas colecciones en iTunes. No sé si ustedes conozcas la iniciativa de iTunes U, donde muchas universidades pusieron contenido digital. Y entonces subimos contenido en iTunes y entregamos en el 2007 la primer maestría en aprendizaje móvil. Y luego esa maestría fue el referente para que otras maestrías incorporaran el componente de aprendizaje móvil con distintas herramientas o contenidos. Claro, fue un reto sobre todo en la parte instruccional, porque no todo lo que dabas en educación a distancia se puede llevar a lo móvil y no necesariamente es conveniente. Y bueno, la respuesta es sí tengo. De hecho, en uno de los libros que me tocó publicar, creo que fue el del 2007, fue el de Trillas, tengo por ahí un capítulo sobre aprendizaje móvil y de los retos que tuvimos, porque también hicimos un convenio con una compañía de telefonía, en ese entonces era Usacell, porque nos queríamos asegurar que los alumnos tuvieran acceso a la telefonía celular digital y tuvieran acceso al contenido. Pero digo, sí tengo, si tienes alguna pregunta en particular o algo, con todo gusto. No, quería saber, digamos, porque en mi caso, digamos, que llevo adelante una carrera a distancia y que me he especializado, digamos, en entornos virtuales de aprendizaje, me parece que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los desafíos, digamos, el aprendizaje móvil, el mobile learning, y todo lo que es gamificación, porque cada vez hay más propuestas y nada, me parecía por ahí interesante escuchar qué visión tenías vos, digamos, de lo que implican estas nuevas herramientas para la educación. Claro, y fíjate que en la presentación ya no incluí algunas diapositivas, pero sí las incluí al final. En el material que les compartí en los anexos, hay algunas estadísticas de usuarios de Internet y de usuarios de telefonía móvil, porque precisamente no estaba seguro si incluirlo o no en la charla, porque cada vez más hay una tendencia en cuanto al acceso a la información en dispositivos móviles. Claro, no cualquier información, tiene que ser información de respuesta inmediata para una situación en específico. Mucho es el acceso a redes sociales o alguna respuesta inmediata, ¿verdad? Pero es un tema de oportunidad también de estudio, ¿verdad? Porque luego también ponemos o no ponemos la biblioteca en un dispositivo móvil con una de esas aplicaciones que luego nos tocan la puerta y que nos dicen, oye, puedes tener búsquedas de biblioteca en el dispositivo. Y entonces bueno, y una cosa es la tecnología y otra cosa es lo que mencionaba, las preferencias y los hábitos que tienen los usuarios para eso. Tal cual. Sí. Excelente. Sí. Bueno, Vladimir, yo no quiero agotarte ni abusar de tu confianza. Como siempre, un gusto y quedamos en contactos. Así podemos ver para el año que viene qué propuestas te hacemos desde acá, desde la Perfecto. universidad. Un gusto. ¿Sí? Buen Igualmente, día. que tengas un lindo día. Buenas tardes. Bueno, Gonzalo, quedamos en contacto, después hablamos. Hasta luego.